más de 1,5 millones de venezolanos ha llegado a territorio colombiano. Y una minoría de estos migrantes venezolanos son acusados de cometer desde hurtos hasta homicidios contra ciudadanos colombianos. Sabemos que la persona que está capturada por el homicidio de mi hermano es de nacionalidad venezolana. Según la versión de las autoridades, según las noticias locales, supuestamente que es el señor Tommy Masacre, según lo que las versiones, venezolano. Pero entonces, ¿qué se debe hacer con las personas de otra nacionalidad que violan las leyes en Colombia? Pues inmediatamente la persona debe ser deportada. Lo podemos enjuiciar, debe pagar su pena en Colombia y luego ser deportado. Los delitos menores podrían dar lugar a las expulsiones del territorio. Tiene que ser juzgado con las normas y con el Código Penal colombiano. La realidad es que la criminalidad está demostrando que un buen número sí son migrantes. Buenas noches. Cuando un colombiano decide que quiere vivir en otro país y ese país le otorga ese permiso, nos está concediendo un privilegio. Vivir en otro país no siempre es un derecho. Si cumplimos con sus leyes y, como quien dice, nos portamos bien con sus ciudadanos, ese país no tendría ninguna razón para expulsarnos. Ese mismo privilegio es lo que gozan millones de venezolanos aquí en Colombia. Pero hay cada vez más crímenes siendo perpetrados por algunos venezolanos y esto ha desatado un caliente y polémico debate. ¿Cuáles deben ser deportados y cuáles deben ser encarcelados aquí en nuestro país? Jessica Mayora encontró varios casos que verán esta noche para que usted pueda formular una opinión más responsable. ¿Deportar o no? José y Daniela Palacio hoy recuerdan a su hermano asesinado. La verdad, ya estoy cansada de tanta delincuencia. Ya no quiero saber más nada de esa gente. Yo quiero que todos esos venezolanos se vayan. Mientras que Luis, comerciante barranquillero víctima de extorsión, todos los días reza por llegar con vida a su casa. Muchachos extranjeros que no estén haciendo nada, que no estén trabajando y se dediquen también a la delincuencia. En Santa Marta, José Cera Montenegro vive una historia similar. La persona que está capturada por el homicidio de mi hermano es de nacionalidad venezolana. Daisy Sandoval, en Bogotá, nunca imaginó que el robo de una bicicleta cambiaría su vida. Por favor, reporten a todos los delincuentes venezolanos que ya no más, que dónde está el gobierno. Todos ellos tienen algo en común. Señalan que unos ciudadanos venezolanos acabaron con las vidas de sus seres queridos. Podemos hablar de minorías, sin embargo, sí tenemos que decir de que, comparativamente hablando con el 2020, va en aumento. José y Daniela Palacio, Daisy Sandoval, José Cera Montenegro y Luis no solo piden justicia. Ellos, al igual que un número creciente de víctimas de delitos cometidos por presuntos ciudadanos venezolanos, piden que estas personas acusadas de cometer delitos en Colombia y que al parecer algunos de ellos ingresaron fácilmente al país con antecedentes penales, sean deportados a su país. Jamir Palacio, un joven de 36 años, se crió en un sector popular en Barranquilla. José Palacio es su hermano mayor. Era un tipo que no se complicaba con nada, trabajador, echado para adelante, por sus hijos más todavía. Daniela Palacio es su hermana menor.
Para todos siempre tenía una sonrisa, estaba metida en el cuento de los picó, le gustaba la música africana, bailarín. Su sueño era pues tener su propio picó, era muy amiguero. Cuentan sus hermanos que desde hace varios años, Jamir Palacio quiso trabajar como conductor. Yo siempre estaba con mi papá, cogiendo aquí el carro, que mira papi, yo voy a ayudarte con el repuesto, que no sé qué. Entonces ya él primero comenzó manejando taxi. Después de un tiempo, con la cuestión de las plataformas, se aburrió porque vio que no estaba generando ingresos y se decidió a entrar a la empresa donde estaba trabajando. Y se quedó con su busa y no sé, siempre él le cogió mucho amor a esa empresa, la verdad. Según la familia Palacio, todo marchaba bien en la vida de Jamir. El 7 de septiembre de 2021, Jamir salió como todos los días a cubrir su ruta, pero esta vez le tocó salir de noche. Cuenta su hermano José Palacio. Él le salía la llamada bruja, el último viaje que le dicen aquí en la costa. Ese despacho supuestamente a él no le salía, pero le salió, 8:36 de la noche. Cuando él ya sale de la empresa, él empieza a recoger unos cuantos pasajeros. José Palacio relata lo que testigos en el lugar del asalto le dijeron. El cobarde se monta como pasajero con unos muchachos del SENA. Pagó su pasaje, o creo que no alcanzó a pagar el pasaje, no me acuerdo muy bien. Y sin mediar palabra, dio la vuelta y le hizo 3 disparos. ¿Cómo se enteró usted que Jamir lo habían asesinado? Yo llamo al teléfono de mi hermano, me contestó un compañero: hermanito, tu hermano te lo mataron. José salió de su casa y se dirigió al lugar del atentado. Él venía en una buseta, recoge los pasajeros, más adelante, cuando él viene llegando, le hacen los disparos. Al momento de los impactos de bala, él pierde el control del carro porque ya lógicamente queda la buseta incrustada aquí, iniciando la curva. Cuando usted llega y ve la buseta en esa posición, ¿qué pensó? Me imaginé yo mismo, o sea, me engañé en mi mente de que todo fue un accidente, que había sido un accidente, porque no creía, no creo. Pero cuando yo llego, me bajo del motocarro con mi esposa y me doy la vuelta porque me bajo a la parte de adelante de la buseta, lo encuentro tendido dentro de la buseta. ¿Qué sentiste, Daniel? Bueno, la verdad, ver a un familiar así, en esas condiciones, es muy traumático, es muy horrible, porque él era una persona muy alegre, no tenía problemas con nadie, con absolutamente nadie. Y cuando lo vi ahí tirado, la verdad, se me partió el alma. Al día siguiente de los hechos, la familia Palacio se dedicó a dar cristiana sepultura a Jamir. Y 2 días después, la familia Palacio solo se preguntaba quién habría asesinado a Jamir. Los investigadores de la SIJIN que atendieron el caso de homicidio de este conductor logran establecer que días antes, conductores de esta empresa de transporte urbano habrían estado recibiendo amenazas. Ellos empiezan a hacer llamadas extorsivas e intimidantes. Y señalan las autoridades que también utilizaban otros medios de intimidación. Entregan panfletos como medio de intimidación y como medio de comunicación, porque le envían su número de celular para que se comunique con ellos. Pero ellos utilizan la comunicación por medio de WhatsApp. Según las versiones de los trabajadores, las autoridades también establecen que horas antes del homicidio de Jamir Palacio, les habrían entregado un panfleto haciendo una advertencia a la empresa. A las empresas les piden bastantes sumas de dinero. Según la policía, tanto la empresa como los conductores hicieron caso omiso y continuaron transitando sus rutas urbanas. Luego, si no les pagan, es que comienzan a amenazar o... Sí, exactamente. Comienzan a hacer actividades delincuenciales con el fin de generar esa presión. Y es cuando atentan contra la vida del conductor Jamir Palacio.
Pero los investigadores hicieron interceptaciones telefónicas a los números que aparecen en los panfletos entregados a los conductores de la empresa de transporte urbano. Logran identificar al presunto cabecilla de esta banda delincuencial. Y vos sabés que yo empecé a matar un poco de gente en Barranquilla, amor, ¿me entiendes? Y he matado todo un poco de gente, ¿me entiendes? Hasta ya también empecé con una empresa grande que le estoy quitando 300 millones, ¿me entiendes? Y la empresa tiene mucha plata, ¿me entiendes? Y ya le he matado a 2 trabajadores. Bueno, le matamos a uno en estos días y dejamos uno herido. Tommy Joel Serpa Brito, señalado por las autoridades como Tommy Masacre, es oriundo de la ciudad Ojeda, en Venezuela. Los investigadores lograron descifrar que este homicidio no era el primer delito cometido por este ciudadano venezolano en territorio colombiano. Tiene más o menos cinco procesos, de los cuales ya uno pues ya tiene su condena. Y lo más impactante es que las autoridades establecieron que estando en la cárcel, organizó el homicidio de este conductor. Esta persona pues sigue delinquiendo desde la cárcel, que eso para nadie es un secreto. Según las autoridades, Tommy Joel Serpa Brito creó una nueva alianza criminal. El resurgimiento de la organización criminal, los Rastrojos Costeños. Una productora de Séptimo Día se comunicó con la empresa de transporte urbano en donde trabajaba Jamir Palacio. Aseguraron a través de una llamada que no darán declaraciones por seguridad. Y en medio de la investigación, las autoridades logran establecer a través de otras interceptaciones telefónicas que este ciudadano venezolano no solo habría extorsionado a empresas de transporte urbano, también a comerciantes. 2 meses antes del atentado al conductor Jamir Palacio, en julio de 2021, esta banda llegó a la puerta del negocio de un comerciante a quien llamaremos Luis, por su seguridad. Llegaron 2 muchachos en una moto. Entregaron un panfleto que teníamos 2 horas para comunicarnos, un número de WhatsApp. Ellos venían pidiendo la suma de 6 millones de pesos. De inmediato, el comerciante Luis dio aviso a las autoridades, pero por temor a perder su negocio y proteger la vida de su familia, Me tocó pagar, sinceramente sí. Tocó darle 2 millones de pesos y entonces quedaron en que todos los sábados tenía uno que darle 30.000 pesos. Y así sucesivamente ha pasado. Hay noches de que se levanta uno a las 12, a la 1, pensando en lo que está pasando. Las leyes colombianas vigentes contemplan que si un ciudadano colombiano o de cualquier nacionalidad que comete uno o varios delitos debe ser judicializado y debería pagar condena en Colombia. Y es ahí donde los que apoyan la idea de deportación encuentran sus principales argumentos. Mauricio Toro, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia. Esa persona cometió un delito o una contravención a las leyes del país, pues efectivamente tiene que ser deportado porque es una falta grave. El representante a la Cámara señala que mantener a esta persona privada de la libertad en Colombia genera un alto costo al sistema judicial. Es un presupuesto que hoy Colombia en momentos de austeridad no tiene. Según un documento estadístico publicado en 2020 por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, en Colombia hay aproximadamente 1.200 ciudadanos venezolanos tras las rejas. Y el costo mensual por cada preso es de aproximadamente 1.800.000 pesos. Y si multiplicamos esta cifra por los 1.200 venezolanos presos en Colombia, el resultado son 2.160 millones de pesos mensuales. Nosotros hoy no tenemos la capacidad de mantener a todos aquellos extranjeros pues, que son judicializados, que además deben pagar esa pena en su país. Pero los opositores a este punto señalan que deportar a una persona a su país de origen, en este caso a Venezuela, genera un costo de 2 millones de pesos por migrante. Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia. Cuando una persona comete un delito, empieza a tener un récord de investigación de que, hombre, está vinculado a un caso por un presunto hecho delictivo. Lo que pasa con nosotros los colombianos. La solución nunca va a ser la deportación o la expulsión, sino siempre la judicialización.
Pero si sacamos cuentas, basándonos en el 1.800.000 pesos mensual, según el informe de IMPEC, tener a un ciudadano venezolano privado de la libertad durante un año le genera al Estado un costo de 22 millones de pesos. Los opositores a la deportación... Si un venezolano o cualquier extranjero comete un delito en Colombia, la solución no puede ser deportación y expulsión, sino judicialización. Cueste lo que nos cueste. Así es. Como sociedad nosotros no podemos tolerar el crimen y como respeto por aquellas personas que han resultado ofendidas, tienen que darse los resultados. En este debate, desde esta perspectiva económica, quizás sea mejor deportar a aquellos venezolanos acusados de cometer un delito en Colombia. A continuación conocerán otro caso dramático y escucharán otras razones por las que este debate se pone cada vez más caliente. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral deportación. Regresamos. ¿No deportarlo y sujetarlo al sistema judicial colombiano es mejor? Las personas que violen la ley, independientemente de su nacionalidad en Colombia, deben ser juzgados. ¿Está usted de acuerdo con que ciudadanos venezolanos acusados de cometer graves delitos en Colombia sean deportados a su país? ¿O será suficiente dejarlos que paguen su condena aquí en Colombia? Es la pregunta que le hicimos a legisladores, autoridades del gobierno y candidatos presidenciales que aceptaron participar en este debate. Pero hay otras. ¿Qué necesita una víctima para sentir que hubo justicia? ¿Qué tan costoso es mantener un venezolano en nuestras cárceles? ¿Qué tan caro es deportarlo? Y si ya tiene un prontuario en Venezuela, ¿cómo saberlo? ¿Qué garantiza que si lo deportan no vaya a volver a ingresar al país? Todas estas preguntas deben ser tenidas en cuenta antes de determinar si un venezolano que delinque debe o no ser deportado. Así continúa la investigación de Jessica Mayora. Hace 2 meses, en Barranquilla, a José Palacio le asesinaron a su hermano. Eso para mí fue lo más desastroso del mundo. O sea, yo nunca, jamás en mi vida pensé que mi hermano yo lo iba a ver así. El acusado de ordenar el asesinato del conductor Jamir Palacio es uno de la minoría de venezolanos acusados de cometer delitos. Pero según las autoridades, en los últimos meses, ese número ha ido creciendo. ¿Cree que esta persona que comete un delito en territorio colombiano debe ser deportado a su país, Venezuela? Que pague su condena aquí en la ciudad, aquí en nuestro país. Tommy Joel Serpa Brito, señalado por las autoridades como Tommy Masacre, implicado en el homicidio del conductor Jamir Palacio, se encuentra detenido. En su nuevo centro de reclusión lo mantienen aislado e incomunicado por 14 días en una celda especial para presos altamente peligrosos. Está en Bogotá, en La Picota, una celda de máxima seguridad. Para José Palacio y su familia, es importante que este venezolano implicado en el homicidio de su hermano se encuentre tras las rejas. Que se haga justicia por la manera que le hicieron lo que le hicieron. Pienso que la migración venezolana no es tan mala. Para ciertas personas no es tan mala, porque igual ellos vienen a trabajar y todo el mundo tiene derecho a rebuscarse su plato de comida diaria. En este caso, se está cumpliendo con lo estipulado en el Código Penal colombiano. Toda persona, sea cual sea su nacionalidad, que viole las leyes, debe ser judicializado y pagar su condena en Colombia. Diego Molano, ministro de Defensa. La cero tolerancia contra aquel que delinque contra la Constitución colombiana o contra las leyes colombianas. Así como la familia Palacio, que hoy llora por el homicidio de uno de sus integrantes, hay otras presuntas víctimas que acusan a ciudadanos venezolanos y apoyan la detención en Colombia
de delincuentes de esa nacionalidad sienten que así se cumplen sus deseos de justicia. Con el tema de los delincuentes extranjeros, les apliquen la máxima pues, de justicia también como a los colombianos, para que se acabe un poco la delincuencia. Yo creo que se debe hacer frente a los delincuentes extranjeros, judicializarlos igual que a los colombianos con el mismo rasero. Yo pienso que lo deberían de juzgar acá mismo, porque si están acá deberían de ser las leyes para todos los que están acá. Pero aquí es donde entra el segundo punto de debate. Así como hay quienes consideran que deben ser deportados porque al parecer cuesta mucho mantenerlos en este país, hay legisladores y candidatos presidenciales que apoyan la idea de deportación por una segunda razón. Entre ellos, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal. Es que el hacinamiento está probado, que además tiene que haber construcción de cárceles. Eso nos va a obligar a tener más inversión carcelaria, obviamente, más capacidad de investigación judicial en la policía y en el CTI de la Fiscalía. Según datos recopilados por INPEC, las cárceles de Colombia tienen capacidad de 80.900 personas y el sistema cuenta actualmente con más de 97.000 personas privadas de su libertad. Pero a pesar de esta cifra, hay quienes dicen que esta no es razón válida para deportar a venezolanos acusados de cometer actos delictivos en Colombia. Senador Antonio Sanguino. Es que el sistema carcelario está para privar de la libertad, si así lo decide un juez, ¿no? Independientemente de la nacionalidad a quien haya violado las leyes en Colombia. ¿No deportarlo y sujetarlo al sistema judicial colombiano es mejor? Las personas que violen la ley, independientemente de su nacionalidad en Colombia, deben ser juzgados y deben pagar por las penas que la justicia colombiana les asigne. Pero si este ciudadano venezolano acusado de cometer un delito y es encarcelado en Colombia, para quienes están a favor de la deportación, surge otro problema. El tema es que no hay espacio para tenerlos, entonces lo que ocurre es que ante la incapacidad que hay del sistema penitenciario, pues en muchos casos los jueces deben darles libertad temporal, casa por cárcel, o en su defecto, pues dejarlos libres, y eso es lo que hace tanto daño. Pero no es un problema para quienes están en contra de la deportación. Enrique Peñalosa, candidato presidencial. Nada más urgente que acabar con esto de que se deporta a los delincuentes venezolanos que no tienen documentos. Esto es absurdo. ¿Por qué? Tengo conceptos de abogados muy importantes que dicen que eso no es necesario hacerlo y que no se necesita ningún cambio en la ley para juzgarlos y condenarlos y encarcelarlos acá. El siguiente caso da pie al tercer punto de discusión en el debate. ¿Se debe deportar o no a ciudadanos venezolanos acusados de cometer delitos en Colombia y que al parecer entraron ilegalmente al país? En Bogotá, el 10 de agosto de 2020, Oscar Rodríguez, un bumangués de 36 años, fue asesinado por robarle su bicicleta. Daisy Sandoval, su esposa. Él salió muy temprano, a las 7:25 de la mañana él salió de acá de la casa. Pero él se devolvió porque se le había quedado una plata. Él en sí no sabía dónde estaba la plata, entonces le preguntó a las niñas y él dijo, bueno, al mediodía, y se fue. Según Daisy Sandoval, habrían pasado 10 minutos cuando observen cómo estos dos presuntos delincuentes apuntan a Oscar, quien intenta huir. 2 personas extranjeras le apuntaron y empezaron a forcejear y lo mataron. Y en este video, grabado por un testigo y entregado a la familia de Oscar, se observa... Ahí te robe, ma. Enrique Méndez Mojica fue el primer capturado. El segundo implicado en este hecho es Carlos Eduardo Tinoco Guerra,
pues sí se escapó, pero al otro día, con la comunidad y todo, la policía, lo capturaron. Ambos implicados en este hecho son de nacionalidad venezolana y se les imputaron los cargos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y hurto calificado agravado. Daisy cuenta que iniciaron las audiencias por el homicidio de su esposo Oscar. Yo siento que hubo mucha dilatación porque siempre ponían un pretexto, que si no era la fiscal enferma, que si no era que uno de ellos no se conectó, que el INPED no lo llevó, siempre hubo peros. Según Daisy, casi 11 meses después del homicidio de su esposo, el abogado empezó a pedir audiencias por vencimiento de términos, porque pues ya había pasado un año de lo que pasó, y pues les dieron libertad incondicional por vencimiento de términos. Uno fue antes, el 7 de julio, y el otro fue el 12 de agosto. Séptimo Día solicitó a la Fiscalía información sobre el por qué se les otorgó libertad por vencimiento de términos a los implicados en el homicidio de Oscar Rodríguez. Consideraron no dar respuesta debido a que el proceso aún continúa abierto a la espera de próximas audiencias. Como ya saben, las leyes colombianas ofrecen ciertas garantías para todo el que cometa un delito, sea cual sea su nacionalidad. Y esta es una razón más para los que apoyan la idea de deportación de ciudadanos venezolanos acusados de cometer actos delictivos en Colombia. Senadora Paloma Valencia. Hay un vacío en términos de cómo se judicializan y cómo, digamos, se toman anotaciones sobre los delitos que se cometen por extranjeros. Se pierde el derecho de estar en Colombia cuando uno comete un delito. Argumento que apoya Roy Barreras, candidato presidencial. Yo estoy de acuerdo con que se deporte a los culpables, pero el problema de la reincidencia y del hacinamiento no es culpa de los venezolanos, es culpa del sistema de justicia colombiana que tenemos que reformar. Pero no todos están de acuerdo. Frente a este punto, quienes no apoyan la idea de deportación argumentan. Nosotros tenemos un código penal que establece unas penas y unos castigos y una rehabilitación en función de nuestro enfoque contemplado en nuestro sistema carcelario para las personas que violen las leyes en Colombia. Y esto lo apoya el candidato presidencial Juan Manuel Galán. Si comete un delito en Colombia, si está en el territorio colombiano, pues debe ser procesado y judicializado por las autoridades colombianas. Vamos a habilitar ese espacio para que las personas puedan ingresar al territorio venezolano. Pero hay otra razón de quienes apoyan la deportación. Argumentan que muchos de los venezolanos acusados de violar las leyes entraron ilegalmente a Colombia. Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos. La frontera colombiana es supremamente porosa, los controles migratorios son difíciles. Y es precisamente por no haber control en los pasos fronterizos irregulares que otros dirigentes que están en contra de la deportación encuentran sus argumentos. Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. Deportarlo sería darle libertad nuevamente. ¿Por qué? Tenemos muy pocas herramientas a nivel nacional. Lo primero que tenemos es que seguir ajustando para que los pasos migratorios sean cada día más difíciles. Pero hay otro punto en este debate que podría ser aún más polémico. Pero independientemente de qué argumento sea más fuerte, Séptimo Día conoció que podría haber una razón para creer que algunos criminales venezolanos están en Colombia con prontuario judicial en su país. Ya regresamos. Hemos podido identificar que algunos delincuentes venezolanos han ingresado de manera irregular. ¿Qué se está haciendo? Con el estatuto temporal también lo que estamos haciendo es generar confianza del migrante con la sociedad. A Colombia han ingresado millones y millones de venezolanos y, según las autoridades migratorias, es una minoría de venezolanos que han cometido un delito en Colombia.
La gran mayoría son ciudadanos productivos y ejemplares. Filtrar en las fronteras cuáles migrantes tienen prontuarios en Venezuela es casi imposible, como también si reincidirán acá. Séptimo Día pudo establecer, según un informe de una ONG venezolana, que algunos venezolanos privados de la libertad en su país recibieron la libertad bajo una medida otorgada por el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Será que las autoridades colombianas estarían enfrentando un posible éxodo de delincuentes venezolanos? ¿Deberían entonces ser deportados? Así termina la investigación de Jessica Mayora. A Tommy Joel Serpa Brito, mejor conocido según las autoridades como alias Tommy Masacre, también se le atribuye el homicidio de 3 personas acá en Santa Marta. Las autoridades de esta ciudad han podido identificar que una minoría son los que cometen principalmente 3 delitos: tráfico de estupefacientes, hurtos y homicidios, y que además algunos de estos presuntos delincuentes venezolanos son reincidentes. El 3 de octubre de este año, otro venezolano está implicado en el homicidio de Óscar Cera Montenegro, joven colombiano de 20 años. José Cera Montenegro es su hermano. Se me fue la vida. Era mi hijo. Era mi hermano el menor. Salió a encontrarse con ese destino. Y él estaba esperando que lo llamaran porque iba a comenzar el empleo como agente de tránsito. Para José, ese domingo es inolvidable. Después de que pasamos toda la tarde juntos, él se fue a llevar a la novia y fue cuando nos regresó. Estábamos aquí en la terraza, cuando el mejor amigo de él, que vive acá al lado, llegó aquí al frente y nos dijo: a Óscar lo mataron. Y yo, ¿cómo? A Óscar lo mataron allá en Pescadito. José Cera Montenegro cuenta que corrió hasta el lugar donde habían asesinado a su hermano. Nosotros estuvimos ahí porque eso fue muy rápido. Yo la verdad no calculé ni el tiempo. Estábamos ahí. Se hizo todo lo que tenía que hacerse. La policía acordonó, investigaciones. El patrullero Gerson de la Policía Nacional en Santa Marta atendió el caso. Él se encontraba sentado aquí cuando él se le tira en las piernas y le dispara en 2 ocasiones a la altura de la cabeza. ¿Sin mediar palabras? Sin mediar palabras. ¿Y luego de ese hecho qué sucede? De ahí él sale corriendo hacia una motocicleta que lo estaba esperando más exactamente en la casa de aquí del frente, allá en la Casa Blanca. Sí. Okay. Él se sube ahí en la motocicleta y cuando ya se sube en la motocicleta y emprende la huida. Sale a la calle 10 con carrera 16, que es donde se encuentra con nosotros. En ese momento que lo capturan, ¿él qué tenía en su poder? Bueno, él portaba un arma de fuego tipo revólver, un revólver llama, cacha negra, empavonado. Él tenía 6 cartuchos percutidos, el cual ya había cometido el hecho. Pero, ¿quién era este ciudadano venezolano? Coronel Jesús Manuel de los Reyes, comandante de la Policía Nacional en Santa Marta. Bueno, Pedro José Ponce Rebolledo comenzó a cometer una serie de hurtos en la ciudad. Se logra capturar en el mes de mayo por el delito de porte, fabricación, tráfico de armas de fuego. Esta persona estaba hurtando bicicletas nuevamente en el mes de agosto. Queda con detención domiciliaria en el momento y ahorita recientemente nos cometió un hecho de homicidio estando bajo esta pena. Mientras la familia Cera Montenegro daba cristiana sepultura a Óscar, se preguntaban por qué Pedro José Ponce Rebolledo asesinó a Óscar. ¿Cuál es la hipótesis que se maneja frente a este caso? Hay una hipótesis preliminar relacionada con un asunto pasional que
es la que está cobrando fuerza por ahora, sin descartar cualquier otra hipótesis, estaríamos evaluando eso. Según las autoridades, Pedro José Ponce Rebolledo es un claro reincidente. Pero hay algo más. Es un sujeto que ingresa de manera ilegal al país. ¿Recuerdan a Tommy Joel Serpa Brito, venezolano implicado en el homicidio del conductor Yamir Palacio en Barranquilla? También ingresó ilegalmente a Colombia. Las autoridades lograron establecer que, al parecer, había cometido otro delito en Venezuela. Al parecer cometió un homicidio a 2 policías en Venezuela. Salió huyendo de allá. ¿Recuerdan a Enrique José Mojica, uno de los implicados en el homicidio de Óscar Rodríguez en Bogotá? Séptimo Día pudo establecer por fuentes cercanas en Venezuela que este delincuente venezolano estuvo en una cárcel y, al parecer, en 2020 recibió una libertad condicional bajo una medida otorgada por el Ministerio de Servicios Penitenciarios en Venezuela. Pero, ¿cómo ingresaron a Colombia?, se preguntan estas familias colombianas. Realmente hay tantas trochas como metros tenga una frontera. Lamentablemente, los procesos de identificación venezolanos no son fuertes. Y según las mismas autoridades, esto sucede por varias razones. Con Venezuela, lamentablemente, es un régimen que no tiene claridad en muchas cosas, y una de ellas es la situación penal de las personas. Si ingresa de manera irregular, ¿se puede verificar? Es complejo. Allá se hizo un proceso de cedulación masiva en su momento que tuvo un desorden impresionante y que no nos da certezas. Según las autoridades migratorias, se hacen las tareas de control en los pasos irregulares. Porque las trochas se activan y se desactivan, dependiendo de fenómenos climatológicos o dependiendo de la presencia de la fuerza pública. Cuando nosotros nos volcamos a unos puntos, esos pasos se inutilizan, pero se empiezan a abrir otros un poco más largos. De los venezolanos que han ingresado a Colombia, un poco más de la mitad lo han hecho de forma irregular. Alcanzamos a tener un 56% de irregularidad. Lamentablemente, la cifra que era mayoritariamente alta de más regularidad se invirtió y empezó a ser la minoritaria. El punto es que algunos venezolanos que han cometido varios delitos en Colombia ingresaron por las trochas sin ser detectados por las autoridades. Esta es la razón para quienes consideran que los venezolanos que violan las leyes colombianas deberían ser deportados. El gobierno Duque ha sido un fracaso en su política migratoria porque torpemente no tiene ninguna relación siquiera consular con la frontera más grande que tenemos, que es la frontera con Venezuela. Pero hay quienes tienen una opinión contraria y argumentan: precisamente por esa razón, si la persona comete un delito en Colombia, debe ser juzgada en Colombia. Porque aún sea el peor de los delincuentes, ese migrante goza de unos derechos a la luz de los convenios internacionales. La migración no es un delito. En los últimos 3 años, Colombia ha vivido la ola migratoria más grande en su historia. Se estima que en el país hay entre 3 y 4 millones de venezolanos nobles, trabajadores y emprendedores. Yo creo que como sociedad muchas veces nos hace falta ponernos en los zapatos de los demás. Y es que perderlo todo en un país, perder hasta la dignidad y tener que irse donde un vecino a pedir caridad, es un impacto muy fuerte en un ser humano. Y según la policía, algunos están cometiendo delitos. ¿Ha habido un aumento de conductas ilícitas por parte de extranjeros en Barranquilla? Efectivamente, sí hay un aumento de esa situación. Fuentes cercanas a Séptimo Día en Venezuela
muestran a través de este informe que realizaron investigadores de la organización venezolana Una Ventana a la Libertad. A inicios de abril hasta junio de 2020, Iris Varela, para ese momento ministra de Servicios Penitenciarios, otorgó más de 1.400 libertades a presos mediante una medida sustitutiva a la prisión. Yo creo que el presidente y dictador Maduro se equivocó en su apreciación y allí lo único que rige es el delito y esa connivencia que tienen las fuerzas militares bolivarianas con los grupos armados ilegales que están en Colombia. Y me genera, la verdad, vergüenza que una persona que se dice representar los derechos de sus nacionales se ufane de decir que lo que pasa es que se está deshaciendo delincuentes. Hemos podido identificar que algunos delincuentes venezolanos han ingresado de manera irregular. ¿Qué se está haciendo? Con el estatuto temporal también lo que estamos haciendo es generar confianza del migrante con la sociedad y a través del estatuto lo que hemos dicho es si usted pasa o ingresa a Colombia por un punto de control migratorio, usted puede solicitar el estatuto. Si lo hace por trocha, va a quedar excluido. La familia de Jamir Palacio considera que por el hecho de que Tommy Joel Serpa Brito al parecer ya era peligroso en su país y entró a Colombia sin ningún impedimento, debería ser deportado. Yo pienso que sí, deben de sacarlo de nuestro país, porque la verdad nosotros los colombianos no debemos patrocinarle que venga a hacer la delincuencia con la que vino a hacer allá, venir a hacerla aquí y aquí nosotros de nuestros impuestos, de nuestro dinero, de nuestra contribución como ciudadanos, pagarle a ellos por decirle un hotel. Pero Daisy Sandoval, esposa del ciclista asesinado, piensa lo contrario. Yo quiero que ellos estén acá en Colombia pagando. ¿Por qué? Porque si los reportan, no voy a estar seguros que vayan a estar en una cárcel. Y a miles de kilómetros, José Cera Montenegro, hermano de Óscar, joven asesinado en Santa Marta. A lo personal sí, que lo pague aquí. Donde nosotros podamos estar pendientes de cómo es la situación de él, si sale, si se mueve, si... No sé, porque no sé cómo es la situación allá en Venezuela. A todos ellos que hoy lloran por su ser querido asesinado por un ciudadano venezolano, los une un mismo deseo: justicia. Pero la gran pregunta, ¿en Colombia o en Venezuela? Lo que las víctimas piden, además de justicia, es que el Estado busque fortalecer los filtros en las fronteras y trochas para evitar la llegada de posibles extranjeros peligrosos a Colombia. No sobra reiterar que la mayoría de los venezolanos en el país no son criminales y así como algunos llegan a delinquir, hay muchos más que llegan a construir. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. 12 mujeres afirman tener un mismo verdugo. Y él me dijo, si tú pones una denuncia, te mato a ti y a tu familia, yo sé dónde vives. Aquí en esta parte empezamos a forcejear y él, con tal que yo me callara, ahí fue donde me empezó a golpear. Y el macabro hallazgo del cuerpo sin vida de una jovencita de 18 años consternó a toda la región Caribe. Un hombre dejado en libertad condicional es investigado y señalado de haberla asesinado. Me faltó tenerla más tiempo con él, verle sus sueños cumplirse y todo eso él se lo quitó, porque él le dio la gana. Este desgraciado es él, la mató, la jodió porque quiso, porque ella no le había hecho nada. Yo cómo voy a perdonar a ese individuo, yo le deseo lo peor a ese hombre. ¿Qué hacía un hombre peligroso en libertad condicional? ¿Por qué la justicia dejó libre al señalado? Séptimo Día buscó a quienes deberían responder por esto según las víctimas. ¿Qué bueno hizo para que lo dejaran salir? O sea, ¿con qué propósito lo dejaron salir? ¿Por qué?
Hola, soy Mariana Arbaez Rada y me encuentro desde el Atlántico para contarles la historia de la bestia del matadero, el próximo domingo en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo aquí en Séptimo Día.